Y eso que iba a ser una conferencia corta. Ahí se va a quedar, ahí se va a quedar en la conferencia el director de Pemex. Se va a quedar Octavio Romero Oropesa en esa conferencia para responder a las preguntas de muchas personas, de muchos corresponsales de La Fuente, sobre pues aristas en esa paraestatal, en Petróleos Mexicanos. Pero mire, más allá del tema de hoy de la mañanera sobre la producción y las finanzas en Pemex, más allá de que llevaran a Octavio Romero Oropesa a la conferencia mañanera para que diera a conocer una serie de datos, más allá de todo eso, señoras y señores, creo que lo más llamativo y lo más fuerte de esta conferencia de prensa fue la participación de Denise Dresser, la doctora de Denise Dresser. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas cosas criticables al respecto, ¿no? Y le voy a ser perfectamente honesto, tanto de Denise Dresser como de darle la palabra, solamente porque sí, mire, yo lo que pregunto aquí es, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer una diferencia? Aquí, en Sin Censura, una y otra vez, hemos cuestionado que esos periodistas que se creen de élite, que esos periodistas que se creen de alcurnia, que se creen los verdaderos periodistas, están en un error garrafal. Porque muchos de ellos, aunque hayan estudiado, han incurrido en prácticas verdaderamente detestables y cuestionables. Porque la mayoría de ellos no siguen uno de los principios básicos del periodismo, que es estar lejos del poder, lo más apartados, y eso se lo enseñan en todas las universidades de periodismo, de comunicación, y estar lo más cercano al pueblo. Si la verdad nos diéramos cuenta de la realidad, sabríamos que no es el cuarto poder el periodismo, los medios de comunicación, sino un antipoder. Está ahí para cuestionar. Y hoy el presidente López Obrador hizo la diferencia. O sea, en pocas palabras nos llamó periodistas no profesionales o periodistas no de élite. Yo le pregunto al presidente, ¿qué necesidad de hacer todo esto? El presidente, después de que Oropesa diera su cátedra, impartiera pues estos datos que traía sobre Pemex en la mañanera, eh, hubo varias preguntas respecto al tema, el tema Pemex. Y después de eso, bueno, las preguntas generales, dijo el presidente, las vamos a abrir con Denise Dresser. Hoy nos acompaña, dice el presidente, en la mañanera una periodista profesional. No, pues discúlpeme, pero con mucho respeto, pero a mí no me parece tan profesional Denise Dresser, ¿eh? Y especialmente con las preguntas que le hace, los planteamientos que le hace, que son verdaderamente risibles, ¿no? O sea, se queda, vamos, se hunde más en esta idea que tiene ella de todo lo que haga el gobierno de López Obrador está mal, junto con otros disque periodistas que verdaderamente no son imparciales. Hoy, Denise Dresser le menciona al presidente López Obrador el caso de Sergio Aguayo. Usted lo sabe, Sergio Aguayo, columnista, articulista, periodista, investigador también, que fue embargado por un juez luego de que le diera la razón al exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira. Y es que Humberto Moreira, usted lo sabe, se lo recuerdo, demanda por daño moral a Sergio Aguayo después de que lo criticara, con todas las de la ley, ¿eh? Días después de que Humberto Moreira fuera arrestado en Madrid, España, Sergio Aguayo lo critica por, vamos, una situación de corrupción. Humberto Moreira demanda a Sergio Aguayo y un juez de la Ciudad de México determina en favor de Humberto Moreira y le exige a Sergio Aguayo pagarle a Humberto Moreira 10 millones de pesos en compensación, en resarcimiento del daño, por daño moral. Es ridículo. Se atenta absolutamente en contra de la libertad de expresión. Es una realidad. Me dice... a ver, me dice, Rafael tenemos la exclusiva con Rafael, no sé si no lo tenemos por ahí. Bueno,
No sé qué, me están dando unas indicaciones aquí y mire, como estamos al aire, a veces leer las indicaciones al mismo tiempo que estoy platicando con usted es un poco difícil porque no tenemos varios cerebros. Pero mire, le decía yo, la situación aquí interesante es esa, que le pregunta Denise Dresser, le plantea este caso de Moreira al presidente López Obrador. Esto para decirle, ¿no?, que pues, déjeme, se lo pongo como con todos los datos aquí, es que a veces es un poco descontrolante este tipo de cosas, le ofrezco una disculpa, bueno, Denise Dresser le comenta al presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero está buscando reponer una serie de prácticas para perseguir a los periodistas con nuevas leyes de persecución, hacia los periodistas. Esto con esta reforma fiscal que se viene, ¿no? Con la reforma fiscal que vendría pues, en cualquier momento, ¿no? Y le exige al presidente López Obrador que comprometa a su gobierno, a su movimiento, a su partido, a no impulsar leyes que persigan a los periodistas. El presidente López Obrador le responde con todas las de la ley, ¿eh? Lamento mucho, Denise, que me confundas con los nuevos con los gobernantes anteriores, así le dice. Para empezar, lo que dices no es cierto. No tengo nada que ver con la supuesta reforma. La opositora le dice que sí, el fiscal sí tiene algo que ver, ¿no? Pero el presidente le responde que el fiscal es autónomo, que cree que eso sí lo sabe, ¿no? O sea, que tú sí sabes que es autónomo. O sea, pocas palabras le llama ignorante. Y mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle a ver si me puede pasar don David de una vez. Vamos a ponerlo aquí en nuestras pantallas. A ver si me pueden pasar el clip de lo de Denise Dresser, de esta intervención. Lo platicamos, aquí lo desmenuzamos con muchísimo gusto. Me la va a pasar doña Ceci en unos momentos más. Y para que podamos seguir desmenuzando esto, ¿no? Porque le digo, después la dejó sin palabras al decirle que tiene diferencias con el conservadurismo, sí, pero que ahora que se pelean con lo del caso de los Moreira, del PRI, Calderón del PAN, fue quien exoneró a Moreira. Que no nos hagamos. López Obrador dijo que la Fiscalía es una institución autónoma, pero pues que claro que se compromete por convicción a oponerse a cualquier tipo de persecución a periodistas. Compartió algo muy interesante, y lo va a ver en cualquier momento, que mientras veía el Financiero TV, se dio cuenta que se hablaba de que nos quieren encarcelar a todos, nos quieren meter a la cárcel a todos, y que resultó que estaban hablando de él como si fuera todo un autoritario, un dictador, que fue ahí que se enteró que había una ley con la que se iban a cancelar todos los derechos de los periodistas, pero que él no está de acuerdo con la misma. Déjeme, se la pongo por acá. Vamos a ponerle este momento tan interesante, este debate que existe en la conferencia mañanera. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Y por supuesto que lo estaremos planteando más adelante en Sin Censura con Vicente Serrano, pero vamos a verlo, vamos a escucharlo. Tenemos aquí una invitada, o sea, que nos acompaña, es una periodista profesional. Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República,
donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros, frente al país, ¿se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna? Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto. ¿Sí? No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, sí. En el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, Calderón. Lo hace la Procuraduría, ¿sí? Entonces, este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente, pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados, y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas? Sí, por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el 1 de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, hicieron un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el Financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, ven que enumeran 1, 2, 3, las más importantes informaciones, y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos.
¿sí? Nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos y muchos falta de democracia. Sí, y muchos de los periodistas de este país también vienen de una tradición de denunciar el autoritarismo. Entonces, le tomo la palabra y aquí estaré el 1 de febrero si Alejandro Gertz y la Fiscalía y su partido presentan una serie de reformas que intenten revivir la criminalización. Espero que usted se pronuncie y aquí estaré. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque no somos iguales. O sea, eso te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Y eso es todo. Vamos a respetar siempre, ¿sí?, el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético. Nos importa mucho la moral pública. El conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes. Eso se va a ir entendiendo. Hay quienes, por falta de información, nos confunden. Y hay quienes, ¿sí?, porque tienen posturas distintas a las nuestras, inventan, o sea, difaman, con la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Sí, pero podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que tuitean contra periodistas y los difaman y los calumnian. En eso, pues, dicen que son diferentes, pero son iguales. Hay que evitar eso. Por favor, dígaselo a la secretaria de la Función Pública. Sí, hay que tratar de que se mantenga el debate, ¿sí?, de ideas, sin faltar el respeto a nadie. Eso es, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Es que es exactamente eso, ¿no? A ver, punto número 1, pero ¿qué necesidad? Lo voy a repetir y con mucho respeto lo digo. Se lo digo si nos está viendo el presidente López Obrador o bien alguien cercano a su gabinete. ¿Qué necesidad, punto número 1, decir voy a comenzar mi sesión de preguntas generales con una periodista que es profesional, con la periodista profesional? Yo creo que todos los periodistas que están ahí en la conferencia mañanera son profesionales, sean de la ideología que sean, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, no? Eso sí, no, a mí no me parece muy correcto esto de lo que se hablaba y se lo digo con mucho respeto al presidente. ¿Qué necesidad de enfrentarse directamente a Denise Dresser? No le estoy diciendo yo que no debería haber atendido a esta señora, pero pasa exactamente lo mismo que con Jorge Ramos.
El día que va a la mañanera, día que se le atiende. Cuando hay tantas personas que buscan realizar su pregunta, y no me quiero enfrascar en tonterías, esa es la realidad. ¿Vio usted la cara de Denise Dresser cuando el presidente López Obrador le dice, la doctrina de los conservadores es de la hipocresía? ¿Es la de la hipocresía? ¿Vio la cara que hizo de Denise Dresser? O sea, en su cara le está diciendo hipócrita porque Denise Dresser es conservadora. Es una periodista, es una doctora, es una investigadora de tendencias conservadoras. Le dijo hipócrita en su cara. No solamente eso, le dijo ignorante. No le dijo ignorante personal, le dijo, a ver, Denise, eres una ignorante. Pero pues sí, la dejó como en problemas. No esperaba que le respondiera eso. Cuando le pregunta, le pide, le solicita, le exige Denise Dresser al presidente López Obrador que comprometa a su gobierno, a su movimiento, a su partido, a no impulsar leyes que persigan a los periodistas, el presidente le dice, no, pues mira, a ver, no me confundas con los gobernantes anteriores. Eso que dices no es cierto. Yo no tengo nada que ver con esa reforma judicial. Y Denise Dresser dice, pero su fiscal sí, el fiscal Alejandro Gertz Manero sí. Y ahí es donde la deja como la más ignorante de las ignorantes, con todo y que tiene serios estudios. Yo se lo digo, Denise Dresser es toda una académica, eso es una realidad. Al parecer no tiene ni idea de la división de los poderes del Estado mexicano, ¿no? No tiene ni idea de este tipo de situaciones, puesto que el presidente le dice, a ver, el fiscal es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y la cara que hace, la volvimos a platicar, aquí estábamos los tres, don David, doña Ceci y yo, desde que fue estábamos anotando los puntos más importantes, obviamente, ya sabe, buscamos tenerlo claro. La cara que hace, pues es de, pues sí, la que quedó mal aquí soy yo, ¿no? Es un intento de golpeteo, una vez más. Pero se van todos con la finta, y yo creo que la problemática aquí es que se va con la finta también el presidente. O sea, ¿qué necesidad de enfrascarnos en este tipo de situaciones, en este tipo de conversaciones? Le digo, no es que no atienda a Denise Dresser, pero ponerla en ese pedestal, de ella es la periodista profesional, ustedes no, ella es la periodista profesional, pues no se vale, honestamente, lo digo con mucho respeto para el presidente, quien responde certeramente, y esto no es apapacho para López Obrador, la respuesta certera del presidente a este incidente de Sergio Aguayo es, a ver, los conservadores se pelean por el caso de Moreira, un Moreira del PRI. Calderón es del PAN, ¿correcto? Bueno, pues fue Calderón quien exoneró a Moreira. No le queda de otra a alguien que ha sido, pues igualmente, yo no le he visto nada crítica de Felipe Calderón, alguien que ha sido, pues verdaderamente, que ha ignorado temas como el de García Luna, que es Denise Dresser. No le quedó de otra más que aceptarlo, pues sí. Se le exonera a Humberto Moreira en tiempos de Felipe Calderón, ¿no? Y reitera López Obrador que la Fiscalía es una institución autónoma, pero claro que se compromete por convicción a oponerse a cualquier tipo de persecución de periodistas. Empieza a dar esta interesante situación que le acontece. Dice el presidente que él ve el Financiero. Yo le recomendaría al presidente, también con mucho respeto, vea más sin censura, aquí somos imparciales. Dice que ve el Financiero porque en todo caso quiere saber las fluctuaciones del peso, de las divisas, ¿no? Constantemente. Y que unos comentaristas, unos presentadores,